Buenos días a todos. Damos comienzo a este pleno extraordinario de hoy día 22 de julio de 2016. En primer término, quiero disculpar a dos compañeros que por diversos motivos se encuentran ausentes. En este caso, el concejal delegado del área de deporte, don Alberto Cabo. Desde aquí, permítame también, dado que todos conocemos el motivo, pues trasladarle a él y a su familia el más sentido pésame de la corporación municipal por el fallecimiento reciente de su madre, y también del compañero del Grupo Municipal Socialista, Roberto Medina, que por motivos laborales pues, no se puede encontrar aquí presente. También me disculpo porque no tenía constancia directa de que el compañero Roberto Medina no podía estar presente, y de ahí también parte de la dilación al comienzo del pleno, esperando que se pudiese incorporar. Así que reitero mis disculpas en ese sentido. Comenzamos pues esta sesión plenaria extraordinaria. En este caso, tenemos como primer punto del orden del día el expediente 8194/2016, modificación de la relación de puestos de trabajo. Y antes de proceder a, en cualquier caso, la votación de su urgencia, anuncio ya, y daremos también la explicación pertinente, por supuesto, que vamos a proponer retirar del orden del día este punto, habida cuenta de la asistencia de determinados informes desfavorables y que, evidentemente, como siempre hacemos, queremos procurar intentar que tengan lo más favorable posible, y en este caso creemos procedente que, dado que no ha dado tiempo de recabar esos informes favorables, pues si pueda venir a próximas, no sé cuándo será posible, sesiones plenarias para que así sea, y por lo tanto intentar buscar el apoyo en la medida de lo posible, incluso unánime, de la corporación municipal. De todas formas, según me informa la señora secretaria accidental y el señor secretario adjunto, procedemos a votar su urgencia, sin perjuicio de pasar inmediatamente a la explicación más detallada, si cabe, de esto que estoy comentando. Procedemos a la votación de la urgencia. ¿Voto a favor de la urgencia? Si me permite, sí. Sí. Solo para aclarar el voto en contra de la inclusión por urgencia de los asuntos, son expedientes tal cual podrían haber sido dictaminados. Estamos a miércoles, que las comisiones informativas fueron el lunes, la inclusión en el orden del día de este pleno extraordinario expresamente no está dictaminada, y probablemente hoy está este pleno extraordinario, pues bien, perfectamente podría haber sido el jueves y haberlo dictaminado el lunes, por lo tanto, no ser en contra de las urgencias en todo. Sí, tiene la valoración concejal de gestión de personal. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Me sorprende muy mucho la percepción o valoración que puede tener el portavoz del Partido Socialista, habida cuenta de lo que se ha perseguido por parte del grupo de gobierno. No es más que convocar con carácter extraordinario y con la suficiente antelación un pleno del todo fundamental, independientemente de la valoración del punto 1, que como bien ha explicado el alcalde, se deja para una posterior sesión, que esperemos que sea cuanto antes, sin perjuicio de que, como también ustedes conocen, obra en el propio expediente un informe técnico elaborado por un jurista de reconocido prestigio que avala precisamente la pretensión de este grupo de gobierno por ser conforme a derecho, pero sin perjuicio de que, insisto, lo comentaremos en otro momento. Yo creo que el punto 2 es realmente el más importante de los dos que obran en el expediente, un punto que siempre se ha convocado, siempre se ha confirmado por parte de la unanimidad del Pleno en su urgencia, habida cuenta de que el concejal del Partido Socialista, que además ha tenido responsabilidades en la empresa pública, por favor, me refiero, que ha sido presidente de la mercantil, conoce bien los antecedentes
que obran en el mismo, y por tanto es la motivación que nos ha llevado a incluir este punto en orden del día. Ustedes conocen que la climatología ha jugado en contra no solo del puerto de la Cruz, sino del conjunto de la isla, y el principal elemento, que es el complejo turístico Costa Martianes, ahí están las estadísticas, que no ha recibido los números de visitantes como esperábamos en los meses anteriores. Ahora, por suerte, sí, la climatología ha cambiado. Por lo tanto, sin perjuicio de que, y con permiso del alcalde, le pido que me autorice que me entienda un poco, pero creo que es importante justificar muy bien la urgencia, sin perjuicio de que efectivamente ahora estemos abonando ya obligaciones tributarias con la seguridad social, efectivamente quedan obligaciones de meses atrás pendientes, y ha sido gestión de este grupo de gobierno poder llegar a acuerdos con las administraciones involucradas para evitar lo que en épocas pasadas sucedía, que era embargo contra este ayuntamiento que impedía el normal pago de las nóminas. Desde que nosotros estamos en el gobierno eso jamás ha sucedido, y por lo tanto yo le pido al Partido Socialista que reconsidere, habida cuenta de que el punto 1 se va a dejar para próximas sesiones plenarias, que apoye la urgencia de este punto del todo fundamental, ya no con este gobierno, ya no con la empresa, sino con los trabajadores de la empresa pública PAMARSA, que son en definitiva los principales beneficiarios de este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin ánimo de defendernos en la explicación, la cual agradezco y además suscribo. Pensaba hacerlo en el siguiente punto del orden del día, porque efectivamente creo que todos coincidimos con que el segundo punto es el más importante de esta sesión plenaria. Conforme a la explicación que el portavoz ha tenido bien trasladar ya de antemano, y por lo tanto se me parece para reconducir nuevamente la sesión plenaria y comenzar por el primer punto del orden del día con los antecedentes que ya había explicado al comienzo de la sesión, podemos proceder a la votación de su urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? El punto 1. ¿Votos en contra de la urgencia? De aprobada la urgencia, por 10 votos del grupo de gobierno y en contra 9 del grupo municipal socialista. Si me permiten, no sé si la secretaria nos puede apuntar si es necesario la mayoría, en este caso de 10, 9, es simple y no es absoluto. Por supuesto, ya había sido consultado por esta alcaldía justo antes del comienzo de esta sesión plenaria. Muchas gracias, señora secretaria accidental. Reitero la explicación que daba al comienzo de esta sesión plenaria. Hay determinados informes desfavorables y nosotros lo que pretendemos es que puntos de esta importancia pues, puedan venir con los informes favorables que sean pertinentes en la medida de lo posible para que pueda reunir, congregar el voto favorable, no solo del gobierno, sino incluso hacer posible que se pueda sumar el Grupo Municipal Socialista como grupo de la oposición. Por lo tanto, sin perjuicio de ello, y si quiere hacer alguna explicación sucinta antes de dar paso a la oposición, el señor concejal de gestión de personal, le doy la palabra en este momento de manera breve, por favor. ¿Sobre el punto 1? Sí, sobre el punto 1. Pues muchas gracias, señor alcalde, y de manera muy breve, porque tampoco vamos a profundizar en un debate que no vamos a tener hoy. Simplemente, como ustedes bien conocen, la RPT es un documento, no es un documento estático ni mutable, es el principal instrumento de planificación y ordenación de los recursos humanos de cualquier administración pública. Y en este caso, la herramienta se adapta a necesidades que van surgiendo a lo largo de la propia servicio del día a día. En este caso, consideramos fundamental la creación de los puestos de laboral en el ámbito de la redacción social. Es importante que esta área es fundamental preste un mejor y mayor servicio a los usuarios que día tras día acuden, pero también consideramos que con respecto a la jefatura del área de alcaldía, que conviene también poner de manifiesto, como en estos últimos 2 años no ha habido estabilidad, puesto que me corrige el señor alcalde, han pasado 4 técnicos de administración general en 2 años, eso lo que refleja una inestabilidad que no es todo buena, en un área en que no es solo alcaldía, hablamos también de responsabilidad patrimonial, hablamos también de sanciones, hablamos de régimen interior, en definitiva hablamos de muchas competencias para un área transversal. Por tanto, consideramos de que en este caso abrir la posibilidad de que vengan perfiles a través de cambiar la administración de procedencia no es irregular, es del todo perfectamente posible, como sucede en muchísimas administraciones de nuestro entorno, véase por ejemplo ayuntamientos cercanos, véase por ejemplo el Cabildo Insular de Tenerife, que no deja de ser una entidad local, o la propia Unión Autónoma. En este caso, es verdad que se han celebrado 2 mesas de negociación, como marca en este caso la normativa correspondiente. Es cierto también que no se han llegado a acuerdo, es verdad que también se ha celebrado de manera extraoficial una reunión. Sin embargo, como ustedes bien conocen, el Trevier habla de negociación, que lo hemos intentado hasta el último momento, no ha sido posible el acuerdo, y en este caso el gobierno es el que pretende adoptar esta decisión. Es verdad que si miramos los antecedentes, hemos alcanzado en estos 2 años
numerosísimos acuerdos con la representación de los trabajadores, incluso acuerdos que recuperan derechos que en etapas anteriores les fueron privados, pero no vamos a entrar en ese debate, sino que queremos avanzar. Es cierto también, y ahora en el expediente, el informe de un jurista de reconocido prestigio, un secretario habilitado nacional, que ha ostentado responsabilidades en diferentes administraciones y que además ostenta hoy en día la jefatura del servicio jurídico de un ayuntamiento muy importante. Ese informe es del todo concluyente, manifiesta de que la pretensión del gobierno es del todo legal. Sin embargo, en aras de alcanzar un mayor consenso entre todas las fuerzas políticas y la representación de los trabajadores, hemos decidido en el seno del gobierno posponer este debate para vamos a procurar que sea la próxima sesión plenaria y en todo caso intentaremos, insisto, en los próximos días mantener reuniones oficiales o extraoficiales para alcanzar un mayor acuerdo y un mayor informe jurídico del todo más reforzado. Insisto, esta es la breve justificación, alcalde. En todo caso, yo me emplazo como concejal de gestión del personal, con compañeros que sí lo deseen, a mantener, insisto, reuniones durante esta semana y los próximos días para profundizar en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Habida cuenta de que es un punto que vamos a proponer pues su mirada, como bien se está explicando, sí les pido que en este caso el debate sea sucinto en la medida de lo posible. Habida cuenta, insistimos en que el segundo punto es realmente importante, que tiene mayor premura por motivos que ya lo conocemos y que pasaremos a explicar también detalladamente, insisto, en el siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista. Bueno, buenos días a todos. También compartimos el pésame y el traslado al compañero que se encuentra hoy ausente. Señor alcalde, señor Campos, acabamos de conocer que este asunto se deja sobre la mesa porque no viene acompañado de los informes favorables necesarios. Y sinceramente esa explicación a nosotros, dada ahora, cuando el pleno ya está celebrándose, sinceramente no nos vale. Porque este expediente no ha aparecido hoy por sorpresa. Fue el propio gobierno quien decidió impulsarlo, mantener su tramitación e incluirlo en la convocatoria de este pleno, conociéndose perfectamente la documentación que obraba en él y los informes desfavorables existentes. Por tanto, no estamos ante una circunstancia sobrevenida. No se ha descubierto esta mañana que los informes técnicos eran contrarios. El técnico de Administración General, la jefatura del servicio, el secretario y la intervención ya habían advertido de las graves carencias del expediente. Se había señalado la falta de motivación suficiente para modificar de forma singular, solo a una plaza, una única jefatura del servicio en este sentido. Se había advertido de la ausencia de una planificación global, cuando además se está elaborando una nueva relación de puestos de trabajo. Se había cuestionado que existiera una negociación real y efectiva con la representación sindical. Se había informado desfavorablemente sobre el fondo y sobre distintos aspectos de su tramitación. Y aún así, sabiendo todo esto, usted decidió convocar un pleno y traer a día de hoy a votación este punto. Por eso, dejarlo hoy sobre la mesa no borra lo ocurrido ni convierte en prudente una actuación que hasta hace apenas unos minutos pretendían llevar a votación. Nosotros advertimos ya en la Mesa General de Negociación, tanto mi compañera Flora y yo, que trasladamos el motivo de voto del Partido Socialista. UGT también se manifestó en términos similares y la representación sindical votó en contra. El PSOE también, como he dicho, votó en contra como no podía ser de otra manera. Después los propios técnicos de la Casa, como ya he dicho anteriormente, confirmaron lo que ya en la mesa de negociación le advertían. Así que no lo dijo solamente la oposición, como se suele decir, lo dijo el técnico del área, lo dijo la jefa de servicio, lo dijo la secretaría y lo dijo la intervención. Por tanto, celebramos, eso sí, que este expediente no se someta hoy a votación, porque aprobarlo en estas condiciones habría sido una irresponsabilidad. Muchas gracias, señor concejal. Tiene nuevamente la palabra el señor concejal de gestión del personal. Con el permiso del alcalde, voy a intentar responderle a las diferentes cuestiones que ha planteado el compañero Reverón, un poco por justificar, sin perjuicio, insisto, de que tengamos el debate más adelante. Señor Reverón, primero, usted desconoce absolutamente el procedimiento. Y lo desconoce absolutamente pues, porque no cuestiona lo que es la propia doctrina del Tribunal Supremo. Yo entiendo que usted no la conozca, pero este gobierno sí la conoce. El Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, viene a decir que avala la posibilidad de incorporar informes externos siempre y cuando no se omita la función de los técnicos de esta casa. Eso está más que avalado y, por tanto, si usted lo desconoce, yo con mucho gusto le comparto la doctrina mayor del Tribunal Supremo. Por tanto, este gobierno ha actuado conforme a derecho. Eso en primer término. En segundo lugar, se han celebrado 2 mesas de negociación
2 mesas de negociación que, por lo tanto, como indica el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se negocian en las mismas, se ha intentado alcanzar acuerdos como en numerosas ocasiones lo hemos alcanzado, no ha sido posible. Sin embargo, este concejal ha tenido reuniones extraoficiales para también alcanzar acuerdos y no ha sido posible. El TREBET, que es la norma esencial en esta materia, no determina que el hecho de no alcanzar acuerdo imposibilite al concejal de gestión personal o a cualquier miembro del gobierno a elevar la propuesta al órgano colegiado que toma la decisión en esta casa, que es el pleno de la corporación. Por lo tanto, estamos actuando conforme al derecho y legítimamente en las competencias que nos son atribuidas como propias. No estamos hurtando ningún tipo de competencia ni omitiendo, en este caso, ningún tipo de informe. Oiga, nosotros, en este caso, hemos solicitado de manera independiente, neutral y objetiva a un jurista de reconocido prestigio, y me van a permitir que lo cita porque es del todo conocido, Antonio Domínguez Vila, que emita un su parecer en derecho. Y no solo lo emite una vez, lo emite hasta en 2 ocasiones. Primero, una nota informativa y segundo, un informe que se incorpora en la propuesta de resolución que este concejal eleva al pleno de la corporación. Ese informe, además, viene a subsanar por parte de este concejal la falta de motivación, que es verdad que se podía aludir en un primer término y que se desarrolla en 4 páginas que elabora este propio concejal, con lo cual se viene a resolver. Insisto, yo entiendo que a usted no le guste esta materia. A nosotros tampoco nos gustaba cuando llegamos al gobierno después de la moción de censura y nos encontramos un ayuntamiento vacío de personal. Y fruto de ello es que hemos traído en estos cerca de 2 años más de 40 personas a los diferentes departamentos, desde policía, desde administración general, desde el área de servicios generales, desde el área de acción social, desde el área de fiestas, desde el área de turismo, desde el área de hacienda, desde el área de comercio, desde el área de ciudad sostenible. Podría hablarle de los numerosos compañeros y compañeras que se incorporaron y que ustedes jamás trajeron a esta casa, provocando que, por ejemplo, y voy a citar la responsabilidad patrimonial, tuviera pendiente alcalde desde el año 2018, desde el año 2018, efectivamente. Algo que es sumamente grave y que imposibilitaba que vecinos y vecinos de Puerto de la Cruz colmaran sus expectativas. Oye, usted me habla de una nueva RPT. Sí, así, este gobierno está encargado. Ha sido este gobierno que está encargado. Porque ustedes tampoco abordaban ese concepto. No les interesaba, pero es que tampoco les interesaba alcanzar acuerdos con la representación de los trabajadores para abordar conceptos como la productividad para el personal laboral, o para hablar de un nuevo comandante de la policía que recuperaban derechos que no estaban totalmente abandonados, o para hablar sobre otra serie de cuestiones que ha sido este gobierno el que en este salón de pleno, por parte del señor alcalde, se ha rubricado en diferentes ocasiones, ¿no? Como por ejemplo cuando este concejal tuvo que acudir ante el Tribunal Laboral Canario porque le había interpuesto una demanda con toda la razón la representación de los trabajadores porque ustedes se negaban a pagar derechos, ¿no? Y cuando a mí me preguntan, dice, ¿usted qué va a hacer? Pues pagar, obviamente, ¿no? Sin ánimo de profundizar en el debate, sí quiero insistir en que esta propuesta es del todo legal, sin perjuicio de que efectivamente los técnicos de la casa, de manera independiente y libre, puesto que lo son por ser funcionarios, han emitido su parecer y no entramos a cuestionarlo, sino simplemente en base a la doctrina del Tribunal Supremo, estamos legítimamente avalados para recabar un informe externo. Eso es lo que hemos hecho. Hasta en 2 ocasiones se ha incorporado al expediente y yo le invito y finalizo a que lean y que comprendan lo que dice. Y si tienen dudas, yo saben que estoy siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Tiene nuevamente la palabra el Grupo Municipal Socialista. Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias. Señor Campos, negociar. Los técnicos señalaron en el informe, ya que usted habla de lectura, a usted parece ser que también le falta lectura y comprensión, señalaron que se había presentado la misma propuesta en 2 convocatorias separadas para apenas una semana, sin un intercambio real de alternativas, cambios o soluciones. ¿Es eso para usted negociar? ¿Es eso para usted negociar? Pues siento decirle que no, que para nosotros negociar no es eso. Siento decirle que eso no es negociar. No significa simplemente informar de una decisión ya tomada. Negociar significa escuchar, debatir, modificar el criterio, plantear alternativas e intentar, de buena fe, alcanzar una solución. Señor Campos, usted suele siempre en las comisiones informativas y en las sesiones plenarias elogiar y citar a los técnicos municipales como cuando sus informes convienen al gobierno. Pero respetar a los técnicos no consiste en nombrarlos cuando nos dan la razón. Consiste especialmente en atenderlos cuando nos advierten de que un expediente no está suficientemente motivado o correctamente tramitado. Y ya por último, porque tampoco quiero extender mucho más esta sesión, ya impartiremos debate cuando el punto sí venga,
Cuando habla usted de responsabilidad de personal, no sé si tiene usted la suficiente memoria para recordar que durante 4 años el responsable de la materia fue su nuevo socio de gobierno, que este que le habla solo tuvo las competencias durante 3 meses. Así que cuando usted dice en esta sesión plenaria las responsabilidades de recursos humanos y de personal, está usted faltando a la responsabilidad profesional de su nuevo compañero y socio de gobierno, David Hernández. Así que, sin más, solo puedo decir que celebramos que se deje sobre la mesa este punto, que no se lleve a votación y deje usted de dar tantas lecciones de vida, tantas lecciones morales, tantas lecciones de aprendizaje, deje de jugar a ser abogado, que usted aquí es concejal, limítese a llevar las acciones oportunas como concejal. Y muchas gracias por alusiones y además porque centra usted el debate de manera. Mire, yo no puedo ser abogado porque lo soy. Estoy inscrito y además soy gestor administrativo. Que habla por abogado. Señor Romero, usted conoce cómo se accede a la profesión de abogado y también conoce cómo se accede al servicio administrativo. Yo lo soy y no me aprenda a decirlo porque bastante que nos ha costado mucho de los que estamos aquí, que somos letrados. Pero entrando en lo que usted ha manifestado, mire, respetar a los técnicos y a los empleados públicos está pensando que su portavoz le falta respeto en sesión plenaria, que se ha metido con el señor interventor, que se ha metido con el señor secretario, que se cortan las actas, o con funcionarios y empleados laborales. Faltar el respeto también es pagarles en tiempo y forma a los trabajadores, no negarles derechos, como también sucedía. Eso es lo que ha ocurrido. Yo no doy lecciones, yo informo porque tengo pleno conocimiento de estos asuntos y por lo tanto puedo hablar con propiedad y no inventarme palabras como hacían ustedes. Y por lo tanto, yo puedo hablar con propiedad. Si usted no tiene los conocimientos, pues mira, yo no voy a valorarlo, pero este gobierno sí los tiene y por lo tanto informa. Negociar, efectivamente, es intentar alcanzar un acuerdo. Pero usted comprenderá que los ciudadanos de Puerto de la Cruz, a los que han elegido, son a los 21 concejales que conforman esta corporación. Y que, por lo tanto, los que gobiernan o los que fiscalizan somos los señores y señoras que estamos aquí. Ahora bien, hemos intentado alcanzar un acuerdo, no ha sido posible en diferentes sesiones, pero es potestad de este gobierno, en virtud de las atribuciones que la ley les autoriza de autoorganizativa de la administración, efectuar a término lo que consideramos que es mejor para el interés público. Por tanto, estamos actuando conforme a derecho. Y en tercer lugar, no me vuelvo a faltar el respeto, señor Rodero. No me vuelvo a faltar el respeto. Usted tenga la piel muy sensible porque es incapaz de soportar una crítica o no es capaz de argumentar desde el punto de vista técnico, político o humano decisiones, le inhabilitan a ser concejal. Así que le llamo, por favor, a que recupere la cordura, a usted que presume del tono de cordialidad, a que no vuelva a faltar ni a mí ni a ningún miembro de este gobierno. ¿Vale? Porque nosotros actuamos conforme a derecho y recuperamos derechos que ustedes negaron, porque usted también fue concejal de Hacienda y de personal, y no hizo precisamente una buena gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya como un pequeño matiz, antes de someter a votación la retirada, no dejar sobre la mesa, que sí, la retirada del punto de orden del día hasta el pleno, o sea, el próximo evidentemente, pero hasta el pleno, donde podamos recabar los informes suficientes para poder traerlo nuevamente a votación a esta mesa de sesión plenaria. Yo sí quiero decir, respetando toda su argumentación, como no puede ser de otra forma, con la que puedo estar más o menos de acuerdo, evidentemente, pero respeto además su argumentario siempre, y usted lo sabe. Es verdad que no se ciña a los 3 meses, que evidentemente es así. Usted fue concejal de gestión del personal de recursos humanos, que el Grupo Municipal Socialista tuvo la competencia en el área 1 año y 4 meses hasta la moción de censura. Y en 1 año y 4 meses, si no me falla la memoria, que me corrija el concejal de gestión del personal, nosotros ya habíamos incorporado a más de 30 personas a esta casa. Por lo tanto, entienda además en el funcionario, en este caso del gobierno, porque creemos que, francamente, insisto, no lo veo como una crítica personal a usted, sí una crítica al grupo de la oposición que estaba gobernando. Creemos que se pudo haber hecho bastante más, y además de una manera razonablemente distinta. Pero más allá de este matiz, yo agradezco mucho el debate y procedemos a someter a votación, insisto, no de... Perdón, sí, que con el fragor del debate no le di paso a la señora secretaria central para que efectivamente le haga la propuesta y entonces sí proceder a la votación de la retirada de la misma de la señora secretaria central. Es la propuesta del expediente 8194/2026, que dice: primero, aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en el siguiente sentido: 1. Modificar el puesto
guión 920-F, que da la presente forma, según la tabla que se propone. 2. Crear los siguientes puestos de trabajo de personal laboral, según la tabla hacer alusión a los trabajadores sociales. Y segundo, publicar el convenio y comunicarse a la Administración del Estado y a la Administración Autonómica en el plazo máximo de 30 días hábiles y cumplimiento de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Administrativo 781/1976 del 18 de abril, donde se aprueba el texto refundido de las disposiciones de la Constitución en materia de régimen local. Muchas gracias, dado que nos adelantamos todos con el debate y está aquí la presentación más que abordada en esta sesión. Sometemos, pues, insisto, nuevamente a votación retirar la propuesta de esta sesión plenaria. ¿Votos a favor de retirar la propuesta? Muchas gracias, queda aprobada por unanimidad la retirada de la propuesta. Pasamos, pues, como avanzamos al principio, al punto que sí es realmente importante, sin desmerecer al anterior, evidentemente, en esta sesión plenaria, que es el número 2, el expediente 11.074/2026, modificación presupuestaria número 22/2026, crédito extraordinario financiado con cargo a remanente líquido de tesorería. La urgencia creo que todos la conocen, la avanzaba ya el señor concejal de Hacienda al principio. No sé si quiere manifestar algo antes de proceder a su votación. Sometemos, pues, a votación de urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? Queda aprobada la urgencia por la mayoría de votos del grupo de gobierno. Ahora sí, si está en el señor secretario central. Sí, sería la propuesta del expediente 11074/2026. Cuyo texto dispositivo es: primero, aprobar el expediente de modificación de crédito número 22/2026 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales por importe de 387.872 euros con 40 céntimos, conforme el detalle que se le debe reunir según las tablas que se proponen. Segundo, el presente acuerdo será inmediatamente ejecutivo sin respecto a las reclamaciones que contravimos en el momento. Tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 30 días, durante los cuales las personas interesadas podrán acceder a esas reclamaciones al presidente. Los términos que se refiere al punto primero anterior. El expediente se considerará que efectivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentado otra oferta. En caso contrario, el crédito tendría un plazo de inmediato a la persona. Muchas gracias. Ya ha sido explicado el motivo de la urgencia, pero nuevamente tiene de manera breve, por favor, la palabra, señor concejal de Hacienda. Entonces, sí, para comentar además un poco sucintamente el expediente, sin perjuicio de que ya entiendo lo conoce el Grupo Municipal José. Pues muchas gracias, señor alcalde. En este caso, como comenté también en la comisión informativa y también en el acto oficial con el señor portavoz del Partido Socialista, esta modificación presupuestaria obedece a deudas efectivamente que se contraen justo en un muy mal momento para el conjunto de Puerto de la Cruz, pero también para el complejo turístico Costa Martianes, fundamentalmente debido a la climatología. Los que han tenido ocasión de ostentar responsabilidades tanto en la masa como en el complejo turístico saben que si el tiempo no acompaña, no entra nadie. Como novedad, y si no entra nadie, pues ni se compran entradas para acceder al complejo, ni tampoco se consumen las propias instalaciones. Por lo tanto, es evidente que el ayuntamiento, de manera subsidiaria, tiene que responder de esas obligaciones, habiendo en cuenta de que, en caso de no atenderlas en tiempo y forma, que como ha sido el caso de situaciones de labor que se pueden alcanzar con los diferentes responsables de las administraciones, se produciría lo que a nadie le gustaría, que es un embargo sobre los créditos, imposibilitando el pago normal de las nóminas. Es verdad que ya hemos atendido las obligaciones más recientes con el objetivo de no pagar intereses de demora y hemos defendido dejar las más antiguas para que se puedan tomar con cargo a esta modificación presupuestaria. El objetivo, ya hemos estado analizando junto a mi compañero concejal específico del complejo turístico Costa Martianes, la evolución desde que ha arrancado la campaña de verano en comparación con la de 2025, los datos son mejores de acceso al complejo y de consumo respecto a la temporada pasada, por lo tanto somos optimistas en ese sentido y creemos que también en el seno de la compañía se están adoptando decisiones para corregir esta situación, sin perjuicio de una materia que son miembros del órgano liquidador lo conocen bien, que es intención de este grupo de gobierno, que es poder formalizar muy pronto un nuevo convenio
entre la empresa pública y el ayuntamiento que venga a corregir una situación que desde nuestro punto de vista es un poco injusta. El convenio entre el ayuntamiento y Famarsa se firmó hace muchísimos años, obedecía a una realidad, ha diferido mucho de la actual, entre medio han habido, por ejemplo, actualizaciones de salario, fruto, por ejemplo, del acuerdo entre la patronal y el sindicato en el ámbito autonómico, y eso ha ido creciendo esta serie de cuestiones, sin perjuicio de incrementos tributarios, incrementos en la seguridad social, en general, y claro, evidente que ha ido aumentando. Además de diferentes trabajadores que, por resoluciones judiciales, se han tenido que ir a la compañía. Sin perjuicio, que insisto, porque conviene también, con permiso del alcalde, dejarlo claro, intención de este gobierno liquidar a Mercantil, como no puede ser de otra manera, pero intención de liquidarlo también, y en eso estamos todos de acuerdo, salvando los puestos de trabajo mediante la figura de la subrogación, la figura de contratos del sector público, y también el compañero de la oposición, Sainz, nos ayudó a información puntual de cuál es nuestra hoja de ruta a la hora de sacar diferentes concesiones. Ya hemos licitado el Chapón, ustedes me dirán, sí, no tiene personal subrogación, hoja de ruta, y ahora estamos trabajando muy intensamente en poder licitar cuanto antes las unidades que se ubican en Playa Abril, Cercer y Burger fundamentalmente. Eso va a permitir subrogar a bastantes trabajadores y por tanto ofrecerles una salida dentro de una empresa que coja la concesión. Por tanto, el objetivo que se nos plantea de aquí a la definición del mandato es cumplir una parte de esa liquidación y seguir trabajando en mejorar las condiciones de los trabajadores que nos ocupan. Por tanto, les pido la confianza para poder aprobar este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista. Bien, pues voy a intentar ser breve para no hacer de cada uno de los puntos de esta sesión plenaria los debates sobre el estado de la ciudad. Se habla de algo, solo se habla de mí, de la gestión del Grupo Municipal Socialista, en vez de hablar de los déficits de gestión del gobierno que había hecho en el primer punto, tener que dar su casa por no tener acuerdo entre las fuerzas políticas, porque los informes fueran desfavorables que eso lo sabían. Y yo permíteme directamente que lo haga con esta tranquilidad al portavoz del gobierno y concejal responsable, que nos pide confianza. Y usted hace alusión incluso, yo lo he hecho varias veces, a llamadas de teléfono a este portavoz que la jugó. Y lo que tiene que decir cuando dice esas cosas, entonces yo le doy autorización para que comparta con el resto de las personas en la de este pleno la conversación completa. No diga que me llamó el viernes, extraoficialmente. Diga que me llamó el viernes para anunciarme el pleno extraordinario una hora antes de convocarlo, porque se convoca la hora después, y que cuando me llamó el viernes una hora antes de convocarlo, yo le dije que por qué no esperaba el lunes, que eran las comisiones informativas, y así se dictaminaban los dos puntos que quería traer al pleno extraordinario, porque por mucha prisa que se tenga con este punto o con el otro, solo se trataba de ganar un día, pero de venir con el expediente por lo menos, no para que necesariamente no tengamos que aprobar la urgencia, por la mayoría que han tenido que hacer y no tengan el voto en contra de este grupo. Por lo tanto, usted me pedía al principio que reconsideraran el voto en contra. Y el voto en contra no es en contra de que los trabajadores de Famarsa cobren. El voto en contra es un voto en contra a usted. Le estamos votando en contra a usted y le vamos a votar en contra otra vez a usted de esta propuesta. Por razones muy simples. Primero, porque le recomendamos que la dictaminara, para que pudiéramos tener la comisión informativa, tiempo, sosiego para el expediente. Y para no darnos cuenta después de la convocatoria que el expediente que ahora vuelve a traer a este pleno no solamente tiene informes desfavorables, es que es incompleto. Y se lo digo porque podría hacerle una pregunta como ¿por qué no se ha justificado la cantidad que se solicita al ayuntamiento? El expediente, el informe jurídico dice que usted solo ha aportado dos deudas, 155.335,62 y 50.526. Estas dos cosas solo suman 205.000 euros, pero sin embargo, usted está haciendo una modificación de más de 300.000 euros. Ya no sabemos si es que no quiere reconocer la deuda desde el principio que empieza el expediente, si la deuda va apareciendo, si hay tanto descontrol en la deuda que está generando Famarsa que no la puede incluir en los 21 millones de euros que aprobó la modificación de crédito hace un mes, porque tenemos clarísimo, y aunque no obra en el expediente, por lo menos nosotros vemos la información completa, lo que está claro que esta deuda no es de un mes. Y en las apreciaciones que usted hace con respecto a qué mala suerte tiene el Partido Popular, que cuando hace mal tiempo necesita rescatar Famarsa. Las cuentas de Famarsa, lo saben ustedes, tienen un desequilibrio en hace muchos años, y se lo dice el informe.
Modificaciones de crédito del año 2018, modificaciones de crédito del año 2019 y luego modificaciones de crédito del 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025 que el Partido Popular nunca apoyó las modificaciones de crédito. Y sin embargo nosotros al principio, creyendo que estábamos en la senda de encontrar un equilibrio, la verdad, sí apoyamos las de 2018 y las de 2019, pero no vamos a apoyar la modificación de crédito del 2026. Porque usted, en el primer presupuesto que aprobó, con esa forma, y permítame que se lo diga, de dar lecciones, de dar clases, de parecer el maestro de todos los miembros de esta corporación, el gran profesor Pedro Antonio, que es lo que ha aparecido durante el primer turno y durante muchas sesiones plenarias, con esa misma arrogancia política que usted se dirige a este grupo, a esta persona que ha sido alcalde, pero a cualquier año concejal haya tenido competencia 3 meses, un día o un año y medio. Porque la realidad es la que manifiestan luego al final las cosas que ocurren. Y las cosas que ocurren en este caso es que usted en el primer presupuesto anunció a bombo y platillo el plan de contingencia. El Antonio va a acabar con las deudas de Pamasa porque tenía contemplado un plan de contingencia de 150.000 euros para que esto no tuviera que volver a ocurrir. ¡Qué casualidad! Hoy nos encontramos de nuevo con un informe sin dictaminar, con un pleno extraordinario para pagar más de 300.000 euros de la deuda de la Seguridad Social de Pamasa. Entonces, ¿con qué Pedro Antonio nos quedamos? ¿Con cuál de todos los que escuchamos? ¿Con cuál de todos los que nos dice una cosa y hace otra? O hace una cosa pero dice otra. ¿Con cuál nos quedamos? El expediente en este caso es claro, ya le digo, y se lo digo con toda la tranquilidad. Nosotros podríamos haber llegado a acuerdo. Por ejemplo, si anoche hubiese leído que estaba toda la deuda justificada, pero no lo está. Hay 125.000 euros que no están justificados para esta modificación de crédito. Y eso no lo dice este grupo municipal, no puede pretender que nosotros votemos a favor con una venda en los ojos. No puede pedirnos que votemos a favor o que nos atengamos a una modificación de crédito de más de 300.000 euros cuando esta SUMES aprobó 21 millones de euros con todos los informes también desfavorables. La modificación número 14 no contempló una partida, por ejemplo, para el plan de contingencia que creó en el año 2025 para que esto no sucediera. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el de hace 1 año y 9 meses o con el de hace un mes? Por eso le digo, nosotros, y con toda la serenidad, porque creo que el debate es claro y evidente, y tengo un segundo de turno y no me alargaré tanto, porque creo que las posturas son claras y es un pleno extraordinario donde todos tenemos unas obligaciones laborales, estamos todos aquí haciendo un esfuerzo, pese a que se nos llame bien y se nos convoque, porque el lunes fueron comisiones y para nosotros a veces es muy difícil poder hacer la labor de fiscalización. Pero precisamente, a pesar de la premura de 2 días, no es tiempo suficiente para no solamente leer que no es conforme con la modificación que se trae, sino que además el expediente está incompleto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Hacienda. Lo mismo sociólogo que yo he hablado sobre este punto, usted me dice que con qué Pedro Antonio se queda. Y no soy de hablar de manera individual, sino de manera colectiva, pero con mucha humildad, permítame que lo responda. Bien. Usted se puede quedar con el Pedro Antonio que pagó las bolsas de vacaciones a los trabajadores de 2021, 2022, 2023 y 2024. Usted se puede quedar con el Pedro Antonio que en la nómina de agosto de 2024, después de la moción de censura, muchos compañeros que están aquí de testigos se encuentran en un embargo de Hacienda de más de 150.000 euros y que esa nómina que ustedes tenían borrada en un cajón, esa deuda impedía pagar esa nómina a los trabajadores. Y se resolvió. Puede quedarse también con ese Pedro Antonio. También puede quedarse con el Pedro Antonio que llegó a acuerdos con los sindicatos, también después de la moción de censura en verano de 2024, y de que desde ese momento hasta la fecha, y así será hasta que nosotros estemos, están cobrando puntualmente la bolsa de vacaciones, puesto que se ha prorrateado y se paga en todas las nóminas. Puede quedarse con ese, el que responde de las deudas frente a lo que le damos nosotros, que era una pérdida de derechos del Partido Socialista. Por lo tanto, ya tiene usted la respuesta que usted quería. Pero, ¿puede usted confirmarme por qué usted no liquida la empresa pública en marzo de 2022? ¿Qué es lo que le motivó? ¿Cuál ha sido su gestión entre 2019, usted excede, hasta marzo del 22 y posteriormente después? Díganos, porque si cualquiera que acuda a la hemeroteca puede observar cómo ha habido un cambio de criterio por su parte. Se hablaba de la liquidación por un lado, se hablaba de que era una empresa pública después, se hablaba
la calle, ¿no? Un puro interés político de utilizar la empresa pública para un fin electoral. No soy el que lo dice, lo que se escucha en la calle. Yo siempre quiero manifestar cuál es la intención del grupo de gobierno. La intención del grupo de gobierno es salvar la empresa pública en el sentido de que jamás se tenga que producir lo que ocurría con usted. Y que, por ejemplo, en Navidades se pagó la nómina de cabeza. Eso, con este grupo de gobierno, jamás ha pasado. Hemos pagado y estamos pagando la nómina en los días 26 y 28. Y ahora es, efectivamente, a la labor de los funcionarios de esta casa, porque a mí me cuesta emprender de decirlo, lo digo siempre, es exquisita su labor y fruto de esas valoraciones que estemos cumpliendo con las obligaciones y que los trabajadores de Pamasa no estén cobrando de una manera tan ágil. Por tanto, nuestra hoja de ruta en materia de Pamasa es del todo conocida. Y yo concluyo este punto, sinceramente, lamentando. Usted no está votando en contra del programa. Usted quiere hacer un juego político para achacar a mí cualquier tipo de responsabilidad. Usted, y esa es la realidad, le guste o no le guste, está votando en contra de los trabajadores. Está votando en contra de la urgencia de este punto. Está posibilitando con su voto en contra que pueda haber un embargo a los trabajadores en sus nóminas, y esa es la realidad. El Partido Socialista vuelve a posicionarse en contra de los trabajadores de Pamasa. ¿Le guste más o le guste menos? Ahí está la hemeroteca, ahí está lo que todos los concejales de este grupo de gobierno hemos vivido. A mí me cuesta enfrentar, reconocer algo que usted ha manifestado que es totalmente cierto. Las cuentas de Pamasa están desequilibradas. También es cierto, y lo hemos compartido en el órgano liquidador del año pasado y de este, cuando hemos hecho evaluación, que hemos recortado en más de 200.000 euros las pérdidas de Pamasa. Son datos objetivos y auditados. Pero también es cierto que queremos abordar un debate, y permítame alcalde que insista, que es volver a regular la relación vía convenio que existe entre el Ayuntamiento y Pamasa, porque entendemos que es insuficiente la realidad histórica de cuándo se firma y la realidad de hoy. De la misma manera, y yo siempre lo digo y lo puedo manifestar, que desde nuestro punto de vista ustedes cometen un gran error cuando deciden remunicipalizar el servicio de los aparcamientos que otorgaba a Pamasa anualmente 1 millón de euros a las cuentas públicas. Evidentemente, si usted le quita 1 millón de euros a las cuentas públicas, pero mantiene prácticamente la plantilla, es lógico que el desequilibrio se profundice. Por lo tanto, insistimos en que no se preocupe, seguiremos trabajando en la senda de garantizar los derechos de los trabajadores, y francamente me da pena, porque usted comenzaba en nuestro mandato, desde que estamos en el gobierno, apoyando esta clase de modificaciones con el voto a favor o con la abstención, y desde luego no logramos comprender cómo el Partido Socialista, que se alardea de presumir de ser una posición constructiva, ya queda del todo claro de que es una posición totalmente destructiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene nuevamente la palabra el Grupo Municipal Socialista. Bien, bueno, el tipo de posición que nosotros hagamos te la puede valorar como quiera, pero como sabes no es dogma ni fe. Igual que decía al principio, si Dios considera la arrogancia y la prepotencia un pecado, la población la considera igual. Y cuando llegue el momento de votar, la gente sabrá cómo ha actuado uno, cómo ha actuado otro, y con la posición de uno y con la posición de otro, que eso ahora a nosotros no nos preocupa. Por eso he manifestado tranquilamente al principio cuál es la postura del Grupo Municipal Socialista. Y como bien apunta, a diferencia del Partido Popular durante los años que gobernamos, nosotros empezamos contándole una abstención, un voto a favor cuando el expediente estaba completo. No ha dicho absolutamente nada de la pregunta, de la incomprensión de este grupo, de por qué solo se justifican 205.000 y se piden 325. Ni una sola. Era un poco lo que esperábamos, pero mire, ha hecho alusiones. Yo empezaba porque sabía por dónde iba. Sabía que iba a volver de nuevo a debatir sobre el estado de la ciudad y lo que hizo este grupo municipal durante su gestión de los 5 años. Mire, yo hoy se la traje. Y fíjate que igual la subo a las redes para que la tengan. Cuando algún miembro o compañero de la lista del Partido Popular quiera mofarse con mi foto y ponerme una cara de perro en redes sociales. Sáquenme la foto ya si quieren y así la comparten con gente que la acompañó en la lista. 1.481.973 contra ella. Deuda de la Tesorería de la Seguridad Social. Esto es lo que hizo el Partido Socialista. La mayor deuda que heredó Pamasa, la empresa pública. Pamasa tenía que ver con la gestión del Partido Popular al frente de una concesión administrativa. 1.481.973. ¿Y qué hicimos? Afrontar, pagarlo. Incluso con el voto en contra del PP, que eran responsables precisamente de esta herencia, de esta deuda.
porque es una deuda derivada de una concesión administrativa fallida. Y la pagamos. No nos pagamos ni siquiera las vestiduras, ni fuimos donde algunos querían ir, la pagamos y la afrontamos. Y le puedo decir que aguanté muchas presiones también en un gobierno de pacto para que esto se asumiera con responsabilidad institucional. Y luego toda la crítica política que se quisiera. Pero esta era solo una parte. Solo una parte. Que tampoco tuvimos el apoyo cuando cerramos el complejo. Nosotros no tuvimos el tiempo nublado. Hicimos una inversión de más de 1,5 millones de euros en la sala de máquinas después de 40 años. Eso es lo que hizo el Grupo Municipal Socialista. Para que el lago pudiera estar abierto, fíjese, saliendo el sol o no saliendo el sol, para que las cuentas de Palmarse del complejo fueran una realidad, nosotros afrontamos la mayor obra que con recursos municipales se hacía después de 40 años en el complejo turístico Costa Marcial. Eso lo hicimos. Y precisamente por afrontar esta deuda, tiene usted razón, porque nosotros también la negociamos con el personal. Y hoy ha sido más sincero que otras veces cuando dicen que estuvieron meses sin cobrar. Precisamente por esta deuda, que se entregó al ayuntamiento en octubre y sin embargo en noviembre, se tuvo que pagar unas nóminas de 4 veces. Y no emprenda a reconocerla, porque negociamos con el sindicato si preferían cobrar así o esperar a que el ayuntamiento pudiese hacer lo que estamos haciendo hoy. Poder negociar con la tesorería un fraccionamiento, una deuda y poder rescatar una vez más el ayuntamiento a Palmarse. Por eso le digo que hoy nuestra postura es clara y la vamos a hacer a ver si tenemos la oportunidad en los meses que quedan, porque no será la única que venga, de poder tener con tiempo suficiente el análisis que le hemos pedido. Que hay información, usted cuando quiere decir, no, hay un miembro del Consejo, pero si usted tiene un miembro del Consejo que le ha pedido información y no ha compartido con respecto a la empresa pública y a los contratos y a los servicios que hacía y que habría nuevas. Y me pregunta qué hicimos. Y usted me lo ha dicho, ha sacado una concesión y sabe que le vamos a decir que la concesión del sector no tenía personal. Termino diciendo, y me pregunta qué hemos hecho. Pues salvaguardar el trabajo a más de 25 familias que trabajaban en Palmarse y que sacamos en la concesión del Lido y del kiosco de Playa Jardín. Eso es lo que hizo este Grupo Municipal Socialista, según la hoja de ruta que nos encontramos, y que si lee los informes de intervención y de secretaría, usted que tanto le gusta decir que hay que leer para aprender, léase lo más importante que dice el interventor, porque usted me pregunta que por qué no liquidé la empresa en el 2020, y es que la empresa tenía que haber liquidado en el 2016. Lo dice la intervención y la Secretaría Municipal. Muchas gracias. Tiene para cerrar el debate la palabra el señor concejal de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, si usted quiere hablar de concesiones fallidas, yo le puedo hablar de una que usted adjudicó hace escasos años y que resultó fallida. Y cuando quiere, lo podemos hablar en profundidad. Y usted sabe perfectamente a cuál me refiero, pero también podríamos hablar de otra que también adjudicó en su última etapa en el gobierno, que también es fallida desde el punto de vista técnico. Entonces, que usted venga también a darnos clases magistrales en materia de concesiones, en todo procedente. Mire, yo creo que usted se olvida de otra concesión que adjudicó el gobierno de los años 2015 y 2019, que es hoy un modelo de éxito, que es dinámico, y que hoy es el compostero de la Cruz Café. Y esa concesión, yo jamás me he escuchado a usted ni mu. Y esa concesión también surgió a más de 20 trabajadores. Por tanto, si usted quiere hablar de historia, hable de toda, señor González. Hable de toda. Mire, ¿qué culpa tiene este ayuntamiento de que un concesionario salga mal? ¿Cuál es la obligación de este ayuntamiento? Ejercer la potestad que la ley de contrato y el propio contrato establece para garantizar, salvaguardar las cosas de trabajo, etcétera. Usted lo conoce bien. Por tanto, eso de que usted se infle el pecho y se programe el Superman de la función administrativa no es su obligación. Si usted no ejecutaba eso, usted tiene un problema penal y contable. O sea, no es que usted lo hiciera libremente, es que era su obligación. Como es la nuestra, afrontar estas cuestiones. O me va a decir usted, o dígame, ¿cuál es la alternativa? ¿Aprobamos esta modificación y garantizamos el pago de la nómina? O dígame usted qué hago. Dígame usted qué hago. ¿Cuál es su alternativa, señor González? ¿Cuál es su alternativa? No existe a día de hoy. No existe. Porque a usted no le interesa esto. Sinceramente, hable con claridad. A usted lo que le interesa es hacer el juego político para sacar un rédito de manera miserable, y lo digo con
con todas las palabras, y me pueden tachar de lo que sea, sobre una cuestión que a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa, insisto, sobre 3 cuestiones que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. La deuda galopante en esta administración, la deuda galopante en la empresa pública, la deuda galopante con los proveedores de esta casa, que llegamos a tener el periodo medio de pago cercano a 80 días y hoy estamos por segundo trimestre consecutivo, que no sucedía desde finales de 2018 por debajo de los 30 días conforme establece la ley y que casi ocurre la intervención de la administración de la comunidad autónoma, todo eso se ha ido revirtiendo. Y por lo tanto, señor González, y concluyo, señor alcalde, lamento muy mucho que aquellos que se autoproclamaban, dice que podemos opinar, porque faltaría más que no pudiéramos opinar, claro que sí. Este gobierno, y me voy a invitar a hablar del Partido Popular, con permiso de mis compañeros, consideramos que el Partido Socialista es una oposición destructiva. Totalmente. Y esta materia, yo personalmente confiaba en que pudiésemos contar con la aprobación de la mayoría del Pleno. Una lástima. Muchas gracias. Muchas gracias por el debate. Sin mayor dilación, sometemos a votación este punto de orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda aprobado por mayoría de votos que representa el grupo de gobierno. A todos muchas gracias. Buenos días. Levantamos el